No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta, estamos ahí entretenidos en la pausa con Andrés. Y justamente nos fuimos y nos estaba contando algunos casos de cómo están aplicando esto en estudio de racismo y mezclándolo con otras disciplinas también. Y me mencionaba el otro caso práctico que me encantaría que nos compartas ahora en vivo, esto de Chile Atiende, que también están ahí explorando, ahí mejor en tus palabras para no interpretarlo mal, pero si nos puedes contar de eso, genial. Sí, no, mira, más que te estaba comentando un caso que, si bien no es un proyecto de diseño de futuros en sí, que un poco comentábamos esa dificultad o barrera que existe a veces como a nivel de consultoría cuando uno sale a vender futuros o no, ¿cachai? Claro. O si el futuro va inmerso dentro de una lógica más proyectual, más tradicional, un proyecto de estudio de usuarios, qué sé yo. Y en este caso hemos aplicado distintas metodologías de diseño de futuros en un estudio de usuarios con foco en estrategias de adopción digital que estamos haciendo para Chile Atiende, IPS Chile Atiende, en conjunto con Aucán Dictup. Y ahí aparecen dos cosas que han sido súper relevantes para el estudio. Uno es el foco de las estrategias en el adulto mayor del futuro, en el fondo, entendiendo que hay un perfil de usuario que es un usuario intensivo de los beneficios del Estado y que en este minuto obviamente está yendo presencial. Tuvo que hacerlo online mientras estuvo la pandemia, pero no es no es su ecosistema, no es su espacio más favorable. Entonces, pero hay un espacio súper interesante en términos de ese adulto mayor del futuro, que son las personas que hoy tienen 40, 50 años. Entonces, gran parte del estudio de usuarios y de las estrategias se están perfilando un poco en esa visión futura de ese personaje y de ese perfil. Y además se hizo también un análisis hicimos el framework conocido como PESTLE, como análisis de drivers, de Sí. escenarios contextuales en el fondo, y que también nos ha servido mucho para ese diseño de estrategia como herramienta. Nos ha dado insights para entender un poco cuáles son esas fuerzas que de algún modo u otro están impactando a corto y mediano plazo a esos usuarios. Desde el punto de vista, desde las incertidumbres políticas, desde las crisis económicas, desde la existencia o no de beneficios desde el Estado y todo eso, todos esos drivers que nosotros en el fondo el FESTL nosotros le cambiamos el nombre y le ponemos BESTAP, que es valores, ¿Ya? económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y políticos, BESTAP, simplemente por un tema de apropiarnos de una herramienta que no sea tan colonialista, ¿cachai? Como tan copiada versión gringa. Entonces, y estamos ocupando ese framework un poco también como para mapear en realidad como el espacio futuro donde se van a desenvolver esos usuarios, en este caso de los servicios digitales del Estado. Entonces, claro, hay una aplicación práctica de futuros que no tiene mucha complejidad tampoco, pero que es súper útil para el desarrollo de los proyectos, en esta lógica de que el diseño está siempre pensando en el futuro, ¿ya? Como en Claro, sí, es lo que mencionaba intrínseco. al principio. Claro. Totalmente. Y en esto, por ejemplo, en las distintas experiencias que nos ha ido contando y proyectos prácticos, me imagino, es una pregunta quizás no tan simple, pero ¿qué insights te han llamado la atención, por ejemplo, explorando lo que tú me dices como el contexto futuro de las personas que se relacionan con Chile Atiende o de las mismas cosas que han visto en Now? Como cuáles son esos insights que se te vienen así como rápido a la cabeza o que te han estado dando vuelta y te llaman la atención, te generan interrogantes. Uf, qué difícil pregunta, porque son como muchos. O sea, cada proyecto obviamente genera una cantidad de insights. Por ejemplo, nos dimos cuenta, o sea, hay uno que nos llamó mucho la atención en el caso de Chile Atiende, ¿Ya? que tenía que ver con brechas digitales, ¿cachai? Como uno tiende a pensar en el futuro, uno dice que ya el futuro es súper auspicioso en términos de adopción digital porque los millennials, qué sé yo, todas las generaciones más jóvenes nacieron con la tecnología y son usuarios se da por hecho que ellos son usuarios. Y tú te das cuenta que
que íbamos a las oficinas de Chile Atiende y te encuentras con gente de 23 años, de 25 años, que uno en teoría diría como, oye, pero tú eres usuario digital, ¿cachai? Y no, pues y ellos van a oficinas a hacer trámites que pueden hacerlo perfectamente en digital. Entonces hay algo ahí en relación a esa proyección que uno quizás en la lógica proyectiva lineal, uno habría dicho, ok, pensemos el futuro de los servicios digitales, todos lo van a hacer porque ya lo hacen. Porque ya en el fondo ese usuario joven usa TikTok, usa, etcétera. Pero eso no necesariamente implica que va a realizar un trámite online en el Estado. Y quizás eso se debe a distintos factores. Hay factores culturales, hay factores en términos de entender instrucciones, ¿cachai? Que es otro tema completamente diferente, eh, Claro. que son interesantes igual. Hay temas de confianza en sí. Entonces, ahí es interesante, bajo la lógica futura, de cómo una proyección lineal en realidad podría haber llevado quizás al diseño de estrategias equivocadas, ¿cachai? Por lo menos con ese tipo de usuarios. Entonces, por eso es bueno como encuentro súper interesante el uso de la etnografía, que la etnografía, si bien es un reflejo de lo que ocurre y lo que ha ocurrido en un espacio y en un tipo de actores determinados, te permite también proyectar hacia el futuro. Lo estábamos usando como en esa lógica. Ayudada por esas otras herramientas como los drivers y todo. Entonces, en ese como set de herramientas, es súper interesante un poco lo que puede pasar en términos de diseño. Perfecto. Si ahí hemos, capítulos atrás, entrevistado a un par de antropólogas, si no me equivoco, Ujú. mujeres antropólogas, que también están trabajando esto, latinas, y justamente mencionaban eso un poco de cómo soluciones que quizás, no sé, en el ejemplo de la telemedicina, por ejemplo, me acuerdo una vez nos ponían el ejemplo de pandemia, bueno, lo lógico, telemedicina, pero dependiendo del contexto al que vas, las personas no se relacionan desde ahí, entonces no es una solución para ciertos lugares, sea Chile, Colombia, lugares más rurales, como por mucho que no diga ya futuro, como tú dices, digital, no es tan así, como que igual hay que ir viendo más las idiosincrasias de los lugares, y ahí entra esto de la etnografía que tú nos mencionas como muy importante esa mirada. Claro, exacto, exacto. Exacto, vimos casos, por ejemplo, en el estudio de casos que hicimos para este proyecto, ¿Ya? de países como Singapur, que uno dice Singapur es el futuro, ¿cachai? Como Claro. países y nada, también tenían muchos niveles muy parecidos de adopción tecnológica en tercera edad como Chile, ¿cachai? Eh, con Mira, estrategias súper directas de ellos, de casi un uno a uno ir a pasarle un teléfono y mostrarle cómo se instala el chat y cómo se hace la transferencia, ¿cachai? Como interesante, igual. muy genial ahí eso. Y yendo más, un poco pensando en la audiencia, ya nos van quedando menos minutos, pero como el programa se llama Exploradores de Futuros, Ujú. nos encanta como pensar en esto de que nos podemos empoderar cada uno en justamente explorar el futuro, como esto de más participativo, no tanto de nicho. Entonces, en esa lógica y lo que da tu experiencia explorando futuros posibles y en estos distintos proyectos, ¿cuáles son esos aprendizajes que quizás nos podrías compartir para personas que están empezando este viaje o que están recién en un inicio, que quizás podrían servirles a ellos para continuar este proceso y seguirse motivando con esto? Sí, mira, yo creo un poco lo que conversábamos recién para mí es un punto clave, o sea, como no emborracharse con la tecnología, ¿cachai? Como hay una frase muy buena como de un arquitecto inglés que se llama Cedric Price, que en los 60 dijo, la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Entonces, es súper interesante que nos que tengamos un poco esa mirada crítica respecto al futuro, porque, claro, si no, es súper fácil decir ya computadores, internet de las cosas y así una serie de cosas que están descontextualizadas de cómo las personas viven, de cómo las personas y de lo que realmente necesitan. Entonces, eso es como para mí es como el punto uno. Dos, yo creo que es como enfatizar una visión, una construcción colectiva de futuro. O sea, el futuro, y de hecho es súper bonito porque estaba justo leyendo sobre el origen del diseño participativo, y el diseño participativo básicamente nace en los países nórdicos, eh, como desde los sindicatos, no sé si conoce un poco la historia, te puedo resumir súper, pero desde los Feliz que sindicatos, resuma, sí, dale. desde los sindicatos asociados como a manufactura,
¿Ya? Y ante las primeras apariciones de software para trabajar procesos industriales, ellos dicen, oye, pero nosotros sabemos mucho respecto como a nuestro trabajo, eh, ¿por qué no nos consideran en el diseño de ese software? ¿Cachai? Entonces, los primeros experimentos que hubieron, experimentos como de diseño participativo, que fueron a fines de los 70, en estos sindicatos sentados con los diseñadores, sentados con los investigadores y sentados con los desarrolladores, para poder entender un poco cómo colectivamente, aprovechando todo el aprendizaje y la sabiduría que existía ya situada en esos espacios y en esas personas, se integraba al diseño. Entonces, suena como que el diseño participativo es algo como relativamente nuevo, no lo es, pero creo que en algún punto se ha perdido un poco ese sentido colectivo de este futuro colectivo que nos afecta a todos, en el fondo, Claro. de que son los futuros usuarios que tienen que tener una voz dentro de ese proceso. Entonces, ese sentido colectivo yo creo que es fundamental. O sea, todos los que estemos como en esa discusión respecto al futuro de la ciudad, respecto al futuro de un servicio, o al futuro de la adopción de un servicio digital, o al futuro de una política pública asociada a lo local, es fundamental que en esa construcción futura sea colectiva, sea con todos los actores relevantes. Y en esa lógica no sé si te ha tocado en el programa, pero hay mucho, o sea, me ha tocado encontrarme ahora con los últimos, yo creo que 10 años, hay una tendencia súper fuerte, como incluso a incorporar como el concepto de non-humans, ¿cachai? Como donde el árbol, el cerro, la roca, la lagartija, también deberían tener parte de esa voz, de esa construcción de futuro, porque ese futuro es colectivo más allá del humano. Claro, como el más que humano, el more than human, un poco así. Como romper también esos paradigmas como centrados como solo en las personas, ¿cachai? Como he tenido como unos conflictos ¿Ya? ideológicos personales con el diseño centrado en las personas, que quizás ese es el problema, que está demasiado centrado en las personas y las personas somos parte de un colectivo y de un mundo donde hay más cosas, ¿cachai? Entonces, Claro. No, está bueno ese punto. No lo había visto como, todavía no lo he visto como una corriente así como práctica. Había escuchado de futuros participativos a propósito de esta, que tú lo claro, habías mencionado. Y claro, hace un tiempo me había surgido como la misma reflexión, un poco todo esto de diseño centrado en usuario, como bien antropocéntrico con el sí, humano al medio. Claro, hay unos como mirarlo como ecosistema o como más planetario, por así decirlo, entendiendo que somos una especie relacionándonos con otras claro. y, y dependemos, tenemos una interdependencia, por así decirlo, como sin ese ecosistema tampoco existimos, entonces me hace mucho sentido cómo explorarlo desde ese punto también que mencionas, que es muy importante. Claro, claro, claro. Entonces ahí hay que abrirse un poco a romper esos paradigmas, que también es una problemática que tiene mucho el diseño. O sea, yo me sitúo desde el diseño, pero también soy crítico respecto a la rigidez que tienen también mucho toolkit, mucha herramienta. Entonces también llamo a ser promiscuo en términos de herramientas y metodologías, de Justo eso. adaptarlas, claro, a como mejor y más haga sentido respecto a los contextos eh, ya sea culturales, físicos, etcétera, de los lugares donde se desenvuelvan esos proyectos. Genial. No, buenísimo ahí esos tres puntos que nos mencionan, ahí lo estaba anotando para después el resumen. Así que genial, genial eso que nos compartes. Y no sé si te gustaría a ti agregar algo más, alguna reflexión que se te haya quedado, algo en particular. No, simplemente invitarlos a ver los reportes o sea, que tenemos en el caso de Now, que hay unas historias muy lindas ahí en algunos los primeros reportes, los tres primeros, que vienen con ¿Ya? estas visiones del futuro que invito a verlas. Y se viene uno pronto, fecha por confirmar, y le he escrito de hecho a George Lever como, oye, ¿cuándo? Todavía no me dicen las fechas, así que, porque ahí lo tenemos listo, que lo único que quiere es salir ese reporte. Así Está ahí que guardadito nomás. está ahí guardadito, sí. Se va a quedar obsoleto ya si esperamos tanto. Claro, totalmente. Así que ahí te iba a decir, podemos conversar y eventualmente cuando saquen ese reporte también podemos hacer un segundo capítulo contigo, con las personas que consideren en específico de esas economías creativas que van a lanzar. Buenísimo, sí, de todas maneras.
Así que ahí lo conversamos para que la audiencia igual ahí tenga la experiencia de escuchar sobre esto, y está buenísimo el trabajo que hacen, así que nuevamente agradecerte la disposición a participar del programa y contarnos también las experiencias de este estudio Racimo, de cómo lo están aplicando de manera práctica, que siempre es útil para imaginar también cómo esto se utiliza a las personas que están ahí recién metiéndose, así que genial, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti por la invitación, encantado de participar. Temas que me apasionan, así que... No, muy entretenido, así que me encantó. Vamos a ir a una pequeña pausa musical ahí y ya volvemos para el cierre y resumen de lo que conversamos con Andrés. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.